Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 43 minutos. Luego de haber escuchado al presidente de la República en la cadena de los días martes, además de los sábados, recordemos que el presidente está en Japón, por lo tanto esta cadena también es grabada. Quisiera tratar el día de hoy algo interesante que se abre con la visita del presidente de la República a ese gran país de Asia-Pacífico, el Japón. Ya hay voces muy optimistas en el sentido de que se están concretando algunas negociaciones y sobre todo promesas de inversión en el Ecuador. Pero el análisis que debemos hacer es de mesura. Muy profundo debe ser el análisis de las expectativas que podamos tener con Japón. Cualquier estudiante de comercio exterior sabe que cuando se va a negociar con otras culturas, debe tenerse precisamente en consideración estos aspectos, hasta desde el mismo saludo, la forma de hablar, la forma de plantear los negocios, en fin. Yo asumo que los funcionarios públicos ecuatorianos y los empresarios ecuatorianos que están acompañando al presidente de la República en Japón, porque en el tema de Corea puede haber alguna diferencia, ya que a Corea se le va a ofrecer campos petroleros. Sin embargo, como dice la información internacional, Seúl estudiará potencial de 8 bloques, es decir, antes de que Corea se comprometa con Ecuador. Primero ellos van a revisar si es que los bloques que se le ofrece para la explotación petrolera o la exploración petrolera, que es el primer paso, tienen o no potencial. Es decir, lo primero que debemos rescatar de una negociación con los países asiáticos, Corea y Japón, es la prudencia que ellos tienen por cultura para hacer una inversión. Ellos de buenas a primeras no se entusiasman. Que digan esto los empresarios estadounidenses que le han querido vender a Japón sus productos, sobre todo cuando Japón era deficitario en algunos productos, sobre todo industriales. Los japoneses aparentemente iban a comprarle a los estadounidenses. Visitaban sus plantas, tomaban fotografías, tomaban nota, aparentemente no sabían inglés. El caso es que luego más bien ellos desarrollaban sus propios productos, al punto que en este momento Japón ha invadido con sus vehículos, sus marcas y en general sus artefactos electrodomésticos a los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha tenido que reconocer que finalmente la industria japonesa en algunos productos es superior. Ayer el presidente de la República se reunió con el emperador japonés Akihito y también se reunió con el primer ministro de Japón, Naoto Kan. El presidente de la República destacó como prioridad la estabilidad política que vive el Ecuador, como principal atractivo para que Ecuador se convierta en la puerta de entrada de las empresas japonesas a la región, a Latinoamérica. El presidente de la República manifestó textualmente: es hora de que Japón conozca la nueva época que está viviendo América Latina. Esto da obviamente mucho para reflexionar. Cuando el presidente dice que es hora que conozca Japón la nueva época, yo le aseguro, sin temor inclusive a equivocarme, que Japón hace mucho tiempo atrás ya sabe lo que está viviendo Latinoamérica. Japón tiene sus empresas reportan los ambientes. Además, el gobierno japonés, que trabaja con los empresarios japoneses,
tiene una relación directa en investigación de mercados, en investigación política, económica. Así que asumamos que lo que el presidente de la República les dijo al primer ministro japonés habrá sido dentro de la diplomacia y dentro de lo que se estila en este tipo de acercamientos. El presidente de la República remarcó las garantías y la seguridad jurídica que ofrece Ecuador. Igualmente, el presidente sabrá por qué lo dice y también sabrá la reacción de los japoneses, porque el primer ministro le había solicitado ya al presidente de la República en esa misma reunión, de acuerdo a la información periodística internacional, el primer ministro japonés le había pedido al presidente ecuatoriano mejorar el ambiente de inversión para los empresarios japoneses. Recordemos que Ecuador vendió a Japón en el año 2009 $164 millones y Japón nos vendió 3 veces esa cantidad, es decir, 506 millones. Esa es la política japonesa. Japón no compra más de lo que vende a cada país. Y lastimosamente los países latinoamericanos, lo que más le podemos ofrecer o lo que mejor le podemos ofrecer a Japón es alimento. Y todos los países latinoamericanos en su mayoría compiten por los mismos alimentos, por venderle a Japón lo mismo. Esto no es pesimista, por si acaso. Esto es realidad. Y esperemos que los negociadores ecuatorianos, por ejemplo, en la lista hemos visto que están farmacéuticos de empresarios ecuatorianos. Yo pregunto, ¿qué medicina necesita Japón? Ahí hay que ser realista. Al contrario, ¿verdad? ¿Será acaso que los farmacéuticos ecuatorianos van a importar de Japón alguna medicina? ¿O tenemos posibilidades de venderle medicinas? Sería interesante conocer qué perspectivas existen. Pero hablemos, por ejemplo, de la cultura japonesa, que cuando aparentemente le están diciendo sí, y esto lo narran los negociadores estadounidenses, que se sentían hasta desesperados. Cuando ellos mueven la cabeza de arriba para abajo, no están diciendo sí como nosotros. Los japoneses, y esto no es nuevo, desde la década del 70, del 80 se conoce, los japoneses lo que le están diciendo, si yo soy educado, lo estoy escuchando. Sí, estoy atento a lo que usted me está diciendo. Eso es lo que dice el japonés cuando mueve la cabeza de arriba hacia abajo. Inclusive se ponen las manos en el pecho. No le están diciendo sí, acepto lo que usted está diciendo. Inclusive en el marketing internacional hay autores que narran específicamente estas anécdotas de algunos empresarios occidentales que creían que ya habían cerrado el negocio con los japoneses, que los japoneses de inmediato iban a venir a hacer inversiones a Latinoamérica o a los Estados Unidos. Ellos se demoran mucho para tomar una decisión. Los latinoamericanos somos acelerados, a veces creemos que los negocios hay que hacerlos ya, por temperamento, por manera de ser, idiosincrasia. Sobre todo nosotros acá los costeños, que somos del trópico. Negociar con un japonés es bien difícil. El japonés lo piensa una, lo piensa dos, lo piensa 3 y 10 veces para realmente ofrecer. Repito, espero que todo esto lo hayan estudiado los empresarios ecuatorianos y los funcionarios ecuatorianos, porque seguramente tendrán sus asesores y esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Muchísimos autores ya lo han tratado e inclusive se han escrito libros, cómo negociar en Japón, cómo poder tener éxito en negocios en Japón, etcétera, una serie de títulos. Y finalmente, hablar, por ejemplo, de alimentos. ¿Usted sabía que los japoneses no compran la papa ecuatoriana, la papa criolla ecuatoriana? Porque la papa nuestra, la de los Andes, como se denomina, es una papa